Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludo con mucho gusto a toda la comunidad derechohumanista que hoy lunes 21 de enero nos acompaña. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urge a respetar a aquellas personas que consuman cualquier tipo de droga. En otra información veremos que nuestro país, México, ha comenzado con la cruzada contra el hambre. Además, en otra información a nivel Iberoamérica veremos que en Bolivia difunden un video de un diputado violador. En otra información, Naciones Unidas documenta numerosas violaciones de derechos humanos allá en Mali. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos como nuestra primera sección de nivel nacional. Hoy lunes, el gobierno federal de nuestro país arrancará con la Cruzada Nacional contra el Hambre allá en Chiapas, la cual pretende contrarrestar la situación de pobreza y bajo desarrollo en 400 municipios. Cabe destacar que entre las acciones que realizará esta cruzada se encuentran la implementación de esquemas de nutrición de niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Además, también habrá brigadas de atención médica y programas de empleo de acuerdo a sus capacidades. La cruzada vendrá junto con el seguro de vida para jefas de familia que cuentan con presupuesto de 400 millones de pesos y el programa de pensión para adultos mayores de 65 años, que tiene un presupuesto de más de 26 millones de pesos. En días pasados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila emitió 2 recomendaciones dirigidas a los municipios de Saltillo y Torreón por la violación de los derechos fundamentales por parte de las policías municipales. La recomendación a la presidencia municipal de Saltillo es por el caso de la violación al derecho a la integridad y seguridad personal en modalidad de lesiones. En relación con la presidencia municipal de Torreón, la recomendación es por el caso de violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica y detención arbitraria. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, hizo un llamado a la sociedad a derribar los mitos en torno al consumo de drogas y urgió a hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, donde esta práctica sea vista como un estilo de vida, de hábitos o comportamientos que conforman la identidad de algunas personas. Así lo señaló el ombudsman capitalino durante la presentación de la primera encuesta de usuarios de drogas ilegales y derechos humanos que se llevó a cabo en la Ciudad de México y de la cual también fue organizada por el colectivo por una política integral hacia las drogas. Allá en San Luis Potosí, durante el año 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó 1,718 acciones de educación y capacitación en todo el estado, donde participaron un total de 65,335 personas. De ellas, 11,214 fueron servidoras y servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, además de 54,121 personas de la sociedad civil. Estas cifras son parte del informe anual de actividades que en estas próximas semanas la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí dará a conocer. En Morelos, el operativo de Províctima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoya a la familia de Ana Karen Huicochea, quien en días pasados fue privada de la vida por su novio. De tal forma que distintos representantes de este programa de atención a víctimas de Províctima asistieron con el padre de la menor, el señor Martín Huicochea, con el fin de ofrecer a la familia cualquier atención psicológica, obviamente gratuita, para que ellos puedan vivir un proceso de duelo digno, así como también este organismo puso a sus órdenes la orientación jurídica que sea necesaria durante el proceso penal que se inicie en contra del presunto homicida.
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, refrendó su compromiso por defender la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas y exhortó a las autoridades tanto federales, estatales como municipales a asumir su pleno compromiso y voluntad política para responder a este panorama. Además, el ombudsman se expresó así durante la celebración que se llevó a cabo del primer Festival de Cultura Indígena que se llevó a cabo allá en la explanada del Templo Expiatorio en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. En breve, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro presentará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 3 opciones de predios con la finalidad de que elijan uno de ellos para comenzar a construir sus propias instalaciones. Según el oficial mayor de gobierno del Estado, Manuel Pozo Cabrera, la dependencia a su cargo ha recibido cerca de 50 solicitudes por parte de organismos, colegios y asociaciones para la donación de terrenos en manos del Ejecutivo. En Matehuala, San Luis Potosí, el titular de la cuarta visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandro García Alvarado, informó que este presente año se implementará una campaña de prevención del bullying en las instituciones escolares con el objetivo de prevenir respuestas antisociales de las víctimas infantiles en su siguiente periodo de adolescencia. Además, García Alvarado refirió que la pérdida de respeto entre las y los jóvenes se ha convertido en una situación que debe ser enfrentada por los directores, supervisores y las propias autoridades de educación pública, ya que dijo esta situación genera traumas y secuelas permanentes en la conducta de los individuos. Bien, es momento de ir a una breve pausa, no se despegue su monitor, que regresamos para ver lo que sucede en Iberoamérica. Regresamos para ver lo que sucede en Iberoamérica. Allá en Bolivia se difundió un video en el que se observa a un diputado que abusa sexualmente de una mujer. Las cámaras de seguridad de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, en Bolivia, grabaron el preciso momento cuando una empleada en completo estado de ebriedad era sometida por este diputado. En torno a esta información, el presidente Evo Morales pidió que el diputado, quien es militante de su partido, renuncie a su cargo para que enfrente las acusaciones en su contra. En Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos de Yakima, en el estado de Washington, abre nuevamente sus puertas luego de más de 3 años de haber cerrado su oficina por falta de presupuesto. La reapertura de esta comisión obedece a la necesidad de contar con una representación local que atienda a personas a quienes requieren sus servicios. Entre sus funciones, concientizará a la población sobre sus derechos, basados totalmente en aquellas leyes que eliminan y alertan sobre la discriminación por raza, credo, color, nacionalidad, sexo, estatus militar, orientación sexual, necesidades diferentes, físicas o mentales. Allá en Perú, un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que el 85.9% de la población a nivel nacional afirmó sentirse insegura. En este tenor, el adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda Portocarrero, solicitó el pasado viernes a los alcaldes del país para que efectúen una adecuada planificación del trabajo que se desarrollará durante este año en materia de seguridad ciudadana y exhortó también a aquellas autoridades municipales para que puedan elaborar y aprobar sus planes en materia de seguridad ciudadana en aquellos plazos que están establecidos por la directiva.
Siguiendo con Perú y tras haber culminado la visita de inspección en la avenida Prolongación Huánuco del Distrito de La Victoria, comisionados de la Defensoría de Lima constataron que en esta vía se ha incrementado de manera considerable la acumulación de basura, debido a que la Municipalidad de La Victoria no ha recibido el servicio de recolección de residuos sólidos, por lo cual se recomendó al alcalde Alberto Sánchez que adopte las medidas urgentes para volver a restablecer el servicio de recolección de basura y evitar así la propagación de enfermedades y o epidemias que afectan la salud de los vecinos de aquel distrito. En Honduras se encuentra en una lista, el país hondureño se encuentra en una lista de los 12 países donde la violencia física y sexual contra las mujeres es muy extendida. Esto según un informe de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en donde en un documento de 156 páginas denominado Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe, un análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países de América Latina y el Caribe, muestra que entre el 17 y 53% de aquellas que fueron entrevistadas admitieron haber sido sometidas y haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus parejas. Continuando con otra información, allá en Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania ha invitado a los activistas cubanos Berta Soler, representante del movimiento Damas de Blanco, y además Laura Pollán y José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, a que participen en la Conferencia Regional en Derechos Humanos para América y el Caribe, que se celebrará allá en Panamá el próximo 16 y 18 de abril. Las autoridades de Guatemala ponen sistemáticamente en peligro la vida de las mujeres al no protegerlas ni garantizarlas, y que los responsables de los centenares de homicidios que se cometen cada año comparezcan ante la justicia. Así lo manifestó Amnistía Internacional tras conocer la noticia del brutal asesinato de las 2 niñas y las 2 mujeres. Recordemos que fue este pasado 16 de enero donde aparecieron en la calle, allá en la ciudad de Guatemala, los cadáveres de 2 menores de edad, y también se encontró a 2 mujeres sin vida en lugares distintos. Ante estos lamentables hechos, Amnistía Internacional pide a las autoridades que investiguen plenamente estos últimos homicidios y pongan a los responsables a disposición judicial. En días pasados, Amnistía Internacional pidió al gobierno argentino que apoye la intervención de la Corte Penal Internacional en el conflicto armado de Siria, tal y como lo reclamaron ya otros 57 países ante el Consejo de Naciones Unidas. Cabe recordar que un grupo de 57 estados encabezados por Suiza solicitaron la semana pasada a Naciones Unidas que remita al Tribunal Internacional los datos que tiene sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Siria. ¿Y esto para qué? Para que no queden impunes y se procese y juzgue a los culpables. Cabe señalar que Argentina es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Naciones Unidas, el cual no estuvo entre los 57 países que firmaron este pedido. Este pasado viernes, Human Rights Foundation pidió a las autoridades de Venezuela que libere inmediatamente a la jueza María Lourdes Afiuni, al considerar que su encarcelamiento y arresto domiciliario ha superado el máximo legal de 3 años. Cabe señalar que esta magistrada afronta un juicio por corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento por la evasión del detenido por la liberación a inicios de diciembre del año 2009 del señor Eligio Cedeño, un empresario que llevaba 3 años detenido sin juicio. Hemos llegado al momento de terminar con la información de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que allá en Indonesia, al menos 14 personas, entre ellas 2 niños, han muerto por las inundaciones en Yakarta y más de 18,000 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, por lo cual aquel estado se ha declarado como estado de emergencia hasta el próximo 27 de enero y las autoridades capitalinas indicaron que el mal tiempo continuará hasta el fin de semana. También señalaron que al menos 18,423 personas se han refugiado en 68 centros de evacuación a partir del jueves y más de 114,000 personas se vieron afectadas por las inundaciones en 73 subdistritos de toda la capital. Este pasado viernes, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, condenó los recientes ataques contra los activistas de Zimbabue, que incluyen arrestos arbitrarios, intimidación y acoso. En otra información, pero dentro del mismo continente, fue el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR, quien estimó que cerca de 700,000 personas en el norte de Mali se verán forzadas a abandonar sus hogares en estos próximos meses, esto debido al conflicto armado que se está viviendo. Cabe señalar que Mali registra un conflicto armado entre el ejército maliense, al que se le ha unido Francia, y los grupos armados islamistas apoyados por Al-Qaeda. En otra información, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, reiteró este pasado viernes al Consejo de Seguridad que refiera a la Corte Penal Internacional los crímenes que se han cometido en Siria, con el objetivo de que esta investigación y que los crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad puedan ser juzgados ante la justicia. Un informe de Naciones Unidas que concluyó que civiles del norte de Mali están siendo víctimas de trato degradante y de violaciones graves de derechos humanos por la interpretación y la aplicación extrema de la ley islámica. Los miembros de esta misión que elaboraron el informe concluyeron que los civiles en el norte de Mali sufren este trato degradante a causa de la interpretación extrema de la Sharia, la ley islámica. Este reporte de 20 páginas, realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue realizado por un grupo de expertos que visitó Mali, Burkina Faso, Mauritania y Nigeria en noviembre pasado para evaluar la situación y las graves violaciones de los derechos humanos. En otra información, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo tentativo sobre un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena a Corea del Norte por lanzar un cohete en diciembre pasado, aunque Pekín todavía debe dar su aprobación final. Así lo dijeron este viernes diplomáticos en Naciones Unidas. Cabe destacar que esta resolución no impondría automáticamente nuevas sanciones, pero emitiría un llamado para expandir las actuales medidas de Naciones Unidas contra Pyongyang, capital de Corea. Y por último, pero no menos importante, la economía mundial tiene el riesgo de caer en una nueva recesión, lo cual llevaría a una contracción a la economía de nuestro país, México. Así lo advirtió la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo la semana pasada. Adjunto a esto, el organismo detalló que los riesgos permanecen altos para un escenario de riesgo fiscal en Estados Unidos, una crisis del área europea y menor fuerza de la economía en China y el debilitamiento de las economías en vías de desarrollo principales. En torno a esto, la UNCTAD informó que si se combinan estos escenarios, la economía de México tendría una reducción general de los bienes y de servicios de 1.4% en este presente año. Y bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez, le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana martes con más información.